Hoy es 21 de abril de 2026, martes. Como siempre, negocios, desarrollo, pildoritas en negocios, empezando por inversiones. Un par de estos movimientos circulares que hay tanto en el sector de la inteligencia artificial, que una empresa pone dinero en otra empresa, pero de tal manera que esa otra empresa le tiene que devolver de alguna manera el dinero a la primera. Entonces, por un lado, OpenAI ha anunciado que podría comprar parte de Cerebras. Cerebras recuerdo rápidamente, es una empresa que fabrica microchips y su propuesta diferente es que ellos utilizan la oblea completa de silicio para hacer un chip, digamos, de cuerpo único. De tal manera que todas las conexiones entre todas las partes están dentro de la misma oblea y eso hace que las transferencias, sobre todo de memoria, sean muchísimo más rápido que cuando troceas la oblea, haces diferentes chips y luego tienes que usar bus de datos convencionales, que es donde está el principal embudo de la velocidad de la inteligencia artificial a día de hoy. El problema no es tanto la velocidad de los chips como los movimientos de memoria dentro de la estructura. Bueno, pues Cerebras, como digo, podría vender algunas de sus acciones a OpenAI, pero por otra parte OpenAI ha dicho que va a invertir más de 20.000 millones de dólares en comprar chips de Cerebras durante los próximos 3 años. Así que es una de estas cosas que el dinero no se sabe muy bien si va, si vuelve o si se queda por el medio. Cerebras, que intentó hacer un IPO hace un par de años, creo yo, ha anunciado ya hace un tiempecito que va a volver a intentar, bueno, no ha dicho que lo vaya a intentar porque transmite poca confianza, ha dicho que va a hacer un IPO este año y obviamente el contrato con OpenAI pues le va a allanar bastante el camino. Aprovechando la feliz circunstancia, Cerebras ha dado algunos datos de negocio y ha dicho que terminó 2025 con 510 millones de dólares de revenue, de ingresos, que compara con los 290 millones que tuvo en 2024. Así que no llega a doblar los ingresos, pero está cerca. Segunda de inversiones, otro de estos movimientos de dinero de ida y vuelta, Amazon ha anunciado que va a invertir 25.000 millones de dólares más en Anthropic, pero los va a invertir de tal manera que 5.000 millones se invierten ahora y los otros 20.000 están sujetos a que Anthropic cumpla el compromiso de uso que ya tenía en su día de infraestructura de AWS, de los web services de Amazon. Anthropic ya había firmado un contrato por el que se comprometía a usar recursos de computación de Amazon por un total de 5 gigavatios, que esos son unos, traducido a pasta, 100.000 millones de dólares. Así que por un lado Amazon le da 25.000 a Anthropic, pero luego Anthropic se tiene que gastar 100.000 en Amazon, así que no sé muy bien. Y la última de inversiones es que una empresa que tiene tan solo 4 meses de edad, es un bebé de empresa, que se llama Recursive Superintelligence y que es una empresa que se creó con el objetivo exclusivo de crear una inteligencia artificial que se mejore a sí mismo, de ahí el nombre de Recursive, una inteligencia artificial recursiva. Bueno, pues acaba de recibir 500 millones de dólares de inversión con una valoración de 4.000 millones de dólares. Repito, con 4 meses de edad. Esta empresa la crearon en su día exes de OpenAI y de DeepMind. Nada más de inversiones, noticias de negocios en sí mismas. Tesla ha empezado ya a tener taxis completamente autónomos en Dallas y en Houston, además de los que ya tenían Austin, Texas. Cuando digo completamente autónomos me refiero a que no tienen ya ni conductor de seguridad dentro ni ningún tipo de ayuda humana. Como suele pasar en todos estos rollouts, van a empezar por algunas zonas concretas de la ciudad y lo irán ampliando a medida que los coches no se vayan chocando con las farolas. Siguiente de negocios, una especie de estas para no olvidarnos de que existe. Esta semana he leído algunas noticias sobre el proyecto Stargate, que recuerdo que era un proyecto que anunciaron en su día OpenAI, Oracle y SoftBank y que consistía en construir centros de datos, infraestructura para inteligencia artificial por un valor de 500.000 millones de dólares. Bueno, pues como hacía tiempo que no sabía nada de esto, he estado buscando un poquito de información por ahí y resulta que efectivamente han empezado ya la construcción de algunos de esos megacentros de datos. En concreto, por lo que he leído, hay 7 localizaciones que ya están con desarrollo activo y el objetivo sigue siendo el mismo inicial. El objetivo es tener al final del proyecto 9 gigavatios de capacidad. Recuerdo, como siempre, por referencia, una central nuclear media
en Estados Unidos produce 1 gigavatio, así que esto sería como tener recursos de inteligencia artificial que necesitarían 9 centrales nucleares solamente para ellos. Con esa capacidad de computación se podrían tener funcionando unos 20 millones de chips NVIDIA H100, de GPUs H100, las Hopper, que son la generación anterior a la actual, que la actual es la Blackwell. Pero para que nos hagamos una idea de si 20 millones de H100 son muchas o son pocas, son el equivalente a toda la capacidad de computación de inteligencia artificial que había en el mundo a final de 2025, hace 4 meses. Bueno, pues solo este proyecto crearía tanta capacidad de computación para inteligencia artificial como la que había en todo el mundo a final de 2025. Más de negocios, Meta ha anunciado que va a hacer una reducción de personal, que va a despedir gente, aproximadamente el 10% de toda su plantilla, que son unos 8.000 trabajadores, los despidos me refiero, la plantilla son unos 80.000, van a empezar el mes que viene, van a empezar a mediados de mayo, y el objetivo es que todos los ahorros que vienen de esos despidos se reinviertan en más infraestructura para inteligencia artificial. Siguiente de negocios, Salesforce ha presentado un producto al que han llamado Headless 360, headless como los servidores, como un servidor, literalmente en español se traduciría como descabezado. La idea es que son servidores sobre los que no se trabaja directamente, se trabaja remotamente, y el proyecto lo que viene a transmitir es la sensación de que todos los productos de Salesforce a partir de ahora se pueden utilizar directamente sin interface humano. Todos van a tener API, todos van a tener un MCP o todos van a tener un interface de línea de comando para que puedan ser usados directamente por agentes. Ya comenté la semana pasada, creo que fue hace no mucho, porque me acuerdo y no tengo una memoria que vaya mucho más allá de un par o tres de episodios antes, que cada vez se estaba viendo más esta nueva manera de enfocar los productos entre las empresas de SaaS, de Software as a Service, que cada vez más lo que estaban haciendo era adaptar sus productos para que fueran más accesibles para agentes de inteligencia artificial. De hecho, si seguimos por esta línea, no me extrañaría que en algún momento, no digo yo que sea pronto, pero que en algún momento acabemos, como en su día pasó con la llegada de las primeras automatizaciones y también de Internet, pues por ejemplo a la banca, cuando llegó un momento en el que si querías hacer la operación con un humano, tenías que pagar más o te lo ponían más incómodo para que no necesitaras a un humano para hacer la operación, para que usaras el cajero automático, para que utilizaras la web, para que utilizaras la aplicación del móvil. Entonces, la sensación que tengo es que las empresas de SaaS están viendo también hay una oportunidad de banquizarse, de eliminar puestos de trato directo con el público y acostumbrar al público, en este caso a las empresas que usan sus productos, a que los utilicen a través de agentes de inteligencia artificial que sepan cómo conectarse a todas esas APIs, MCPs, líneas de comando, etc. Y termino lo de la parte de negocios con un par de informes de consultoras. Todas las semanas hay literalmente decenas, yo creo que probablemente dentro de poco ya haya cientos, hasta ahora lo dejamos en la cantidad de decenas, de informes de consultoras sobre inteligencia artificial. Normalmente leo el título y poco más porque los títulos son ya la típica farfolla consultoril que te quita todas las ganas de seguir leyendo. Esta semana he profundizado un poquito más, he leído así un poquito como en diagonal un par de esos informes y son los que he anotado en mi registro personal. En concreto, el primer informe era de PricewaterhouseCoopers, Lybrand, no sé cuántos más, que lo que hizo es un estudio sobre 1.217 empresas en 25 sectores distintos en todo el mundo. Y uno de sus findings, uno de sus descubrimientos, es que el valor que se estaba sacando a la inteligencia artificial estaba muy concentrado en un pequeño porcentaje de esas compañías. En concreto, alrededor del 20% de las empresas encuestadas son las que capturan el 74% del valor. Habría que ver aquí también cómo calcula el valor price, que si en algo son creativas las consultoras, son en diseñar índices que según ellos reflejan una cosa y que cuando entiendes cómo está calculado el índice, empiezas a pensar, hay que hacer aquí más acto de fe que para creérselo de los panes y los peces. Pero bueno, el caso es que según ellos, solo el 20% de las empresas está sacándole, digamos, el 74% del beneficio que podría dar la inteligencia artificial. Me fijé en este informe porque aquí sí que esto es más parecido a lo que yo, por lo menos, yo obviamente no soy una base
estadísticamente representativa ni de lejos, pero me pega bastante con lo que veo, con lo que escucho, con lo que leo, en el sentido de que lo que veo es que hay unas pocas empresas que están realmente tirándose a la piscina con flotador, con salvavidas titulado, con chaleco, con una cuerda atada a la cintura por si tal, pero bueno, por lo menos se tiran a la piscina. Pero la mayoría de las empresas, cuando te dicen que están haciendo cosas de inteligencia artificial y rascas un poquito, digamos que, siguiendo la analogía, estos no se han tirado a la piscina, estos están en bañador, están allí al lado de la piscina, da la sensación de que están preparados para tirarse a la piscina, incluso alguien que lo vea desde lejos podría pensar que ya se han tirado y ahora están fuera, pero realmente lo único que quieren es que parezca que también están en la piscina, pero no están. Saliendo de la analogía, son el tipo de empresas que lo que hacen son pequeñas pruebas, que no tienen ningún riesgo, o que simplemente se limitan a coger lo que los gringos llaman la low hanging fruit, la fruta madura, o la fruta que cae más fácil del árbol. Bueno, pues no sé, hacer chatbots para los empleados o poner un chatbot en la web para los clientes, cosas de ese estilo, algo de no nos vayamos a hacer daño. Entonces, este estudio de Price me pega bastante, por lo menos con lo que yo, que tengo una base mucho más pequeña que las 1.217 empresas de Price, lo que yo también veo un poco alrededor. El otro estudio que esta semana he anotado un poquito más de lo normal es un estudio de Capgemini y lo leí un poquito más en profundidad porque me llamó la atención una frase que leo textualmente, que es el 67% de los ejecutivos ven la Physical AI como game changing. Hay frases que no traduzco porque supongo que ya más o menos nos entendemos todos. Y por Physical AI se entiende en este estudio no simples robots preprogramados, como los que podríamos tener no solamente ahora, sino incluso ya hace algunos años, sino sistemas que son capaces de adaptarse al contexto en el que tienen que desarrollar sus tareas. Es decir, estamos hablando ya de inteligencia artificial física poquito avanzada. Lo que me llamó la atención de esta frase es lo de que el 67% de los ejecutivos ven este tipo de Physical AI como game changing. Y lo primero que pensé es, ¿qué narices les pasa al otro 33%? O sea, te están diciendo que ¿qué te parece una inteligencia artificial física que sea capaz de adaptarse al contexto para realizar las tareas que tiene que realizar? Y hay un 33% que piensa, pues tampoco es para tanto. O sea, no es game changing, es bueno. Pues sí, mejoraremos un poquito, pero yo, de verdad, hay veces que no deja de asombrarme la sangre fría. Llamada sangre fría, hay quien podría pensar estupidez. Vamos a pensar que es sangre fría de ese aguerrido grupo de directivos, nada menos que el 33%, que creen que un robot que es capaz de adaptarse al contexto para ejecutar tareas no va a ser un game changing en el mercado laboral y en general en el contexto empresarial. El mundo corporativo nunca deja de sorprendernos. Voy ya con desarrollo y como siempre empiezo con nuevos modelos o versiones. Esta semana ha habido varios que quiero mencionar. El primero es la nueva versión de Kimi. Kimi es de la empresa china Moonshot. Han presentado la versión 2.6 de Kimi. Es ya tal como lo han presentado el modelo open source mejor puntuado y mejor valorado en todos los benchmarks y en todos los ratings de usuarios, pero no solamente es el mejor open source, sino que hay muchos benchmarks en los que supera a GPT 5.4, a Opus 4.6 y a Gemini 3.1 Pro, con el atractivo añadido de que, además de que es open source, de que es muchísimo más barato por token que cualquiera de estos tres. Esta versión tiene además algunas mejoras cuantitativas con respecto a la primera, con respecto a la anterior, con respecto a la 2.5. Esta nueva versión puede trabajar más de 12 horas seguidas en la misma tarea. Durante ese periodo puede ejecutar más de 4.000 tool calls, un uso de herramientas, llamadas herramientas, y puede lanzar hasta 300 subagentes en paralelo. Eso es el triple de lo que podía hacer la versión 2.5 para ejecutar una misma tarea. La siguiente versión que obviamente hay que mencionar esta semana es la versión 4.7 de Opus, de Claude Opus, de la que yo creo que lo único que se puede decir es que es mejor que la 4.6 y poco más, ¿no? Esto es un poco como cuando hace las presentaciones de los iPhones Apple, que cada vez que presentan un modelo nuevo dicen, este es el mejor iPhone que hemos hecho jamás. Que tú piensas, hombre, solo faltaría que hubierais hecho una presentación para decirnos que habéis empeorado el iPhone. O sea, que habéis pasado un año empeorando el iPhone y ahora nos venís a presentar la versión peor que la del año pasado. Bueno, pues aquí yo creo que a Anthropic le ha pasado un poquito lo mismo. Lo único que se puede decir de la 4.7 es que es mejor que la 4.6 y ya, no hay nada especial en lo que destaque.
Siguiente modelo versión interesante de esta semana, los de Prism ML, que son unos tipos de los que hablé no hace mucho porque habían conseguido hacer modelos utilizando estructuras de datos de 1 bit, a los que habían llamado a esa familia de modelos Bonsai. Bueno, pues han hecho el ejercicio y han presentado esta semana ese ejercicio de hacer modelos en lugar de 1 bit, de 1,57 bits, es decir, modelos ternarios, modelos que utilizan 3 valores, 1, 0 y -1. Y como era previsible, mejoran a los de 1 bit, los mejoran tampoco mucho, del orden de 5 puntos de media en los benchmarks que incluyen en el paper. Siguen siendo más eficientes que los modelos convencionales de, por ejemplo, 16 bits. Obviamente, pues al tener 1,57 bits, pues usan aproximadamente 9 veces menos memoria y tienen un rendimiento comparable a lo que podríamos llamar la clase media de los modelos de open source. Por ejemplo, el Ministral 3 de 8 billones o el Olmo 3 de 8 billones de parámetros. Pero, insisto, utilizando 9 veces menos memoria y siendo mucho más rápido también en inferencia porque las operaciones se hacen con estructuras de datos de 1,57 bits. Y el último modelo versión que quiero comentar es uno de estos de la sección de para no olvidarnos de que existen, aunque es difícil olvidarse de que existe Tencent, que es este conglomerado chino de telecomunicaciones, pero como hacía tiempo que no sabía nada de ellos en inteligencia artificial, pues esta semana me ha apuntado que han presentado una nueva versión de lo que ellos siguen llamando, lo que todo el mundo sigue llamando World Models, pero que yo a partir de ahora me voy a permitir la frivolidad de llamar generador de mundos, para distinguirlos de los World Models también para entendernos, los que está intentando desarrollar Yann LeCun o Fei-Fei Li, es decir, modelos de mundos en el sentido de una inteligencia artificial que sea capaz de crear un modelo abstracto del mundo, que sea capaz de entender el mundo como lo entendemos los humanos. Este modelo de Tencent, que por cierto se llama HY-World 2.0, porque ya tenían una versión 1.0 de hace tiempo, estos entran dentro del tipo de sistemas de inteligencia artificial que lo que hacen es crear mundos visuales. Es decir, crean, también para entendernos, el tipo de vídeos que vemos en un videojuego, a veces con un gran nivel de realismo, pero lo que hacen es crear mundos. Por eso yo creo que sería un mejor nombre llamar a este tipo de modelos generadores de mundos. Lo que hacen es crear mundos virtuales, que luego viene muy bien, por cierto, para entrenar a los robots, y dejar la idea de los world models para las inteligencias artificiales que sean capaces de crear su propio modelo del mundo, su propia abstracción del mundo. Como decía, menciono este HY World 2.0 simplemente para que no nos olvidemos de que Tencent también está metida en la carrera de la inteligencia artificial y tiene un montón de frentes abiertos, como por ejemplo el de los generadores de mundos, pero no hay mucho más que contar. Voy ya con los papers de la semana. Uno de Google y la Universidad de Cornell, que me ha hecho mucha ilusión porque presentan una idea que a mí ya se me había ocurrido hace mucho tiempo, no porque yo sea muy espabilado, sino porque la idea en sí es muy simple, como vamos a ver. Y yo, de hecho, daba por hecho, valga la redundancia, que esto ya se había testado, alguien había descubierto que no funcionaba y punto. Pues mira tú, no, o por lo menos no hasta ahora. A ver, esto parte del problema que todos sabemos que tienen estructuralmente los transformers, y es que escalan cuadráticamente con el contexto y eso genera problemas de memoria y de velocidad y de consumo de recursos y, en fin, con esto ya se está lidiando por otro lado. Pero es un problema que, como digo, es estructural. Le podemos poner muchos parches, pero al final, si trabajas con una arquitectura de transformers, te va a escalar cuadráticamente. Por otro lado, tenemos a las RNNs, las Recurrent Neural Networks, las redes neuronales recurrentes, que lo que hacen es guardan el contexto de alguna manera latente dentro de la red y por lo tanto no escalan cuadráticamente. Cada vez que hay que generar un token nuevo, la red lo que hace es mira ese estado latente en el que se supone que de alguna manera ha resumido el contexto anterior y genera el nuevo token y actualiza el estado. Esto también es el principio de los SSMs, de los State Space Models, los Mamba, para entendernos. Y aquí el problema es que no escalas cuadráticamente, bien, pero ese resumen de todo el contexto que guardas de alguna manera en un estado latente dentro de la red, cuanto más crece el contexto, menos capacidad tienes para guardar todos y cada uno de los detalles del contexto. Si tienes que guardar en un contexto los últimos 10 tokens, si tienes que guardar en un estado los últimos 10 tokens, vale. Si tienes que guardar los últimos 10.000 tokens,
pues claro, el nivel de detalle que vas a tener de lo que se ha dicho en esos últimos 10.000 tokens no va a ser el mismo. Bueno, pues lo que proponen en este paper Google y los de Cornell es una especie de virtuoso término medio, como diría Aristóteles, al que llaman memory caching, como cacheado de memoria. La idea es que en vez de guardar en un solo estado, como hacen las RNNs, todo el contexto pasado, lo que se hace es guardar un estado cada cierto número de tokens. En el caso más simple, pues imagínate que lo que decimos es cada 100 tokens vamos a guardar el estado de esos 100 tokens. En los siguientes 100 volvemos a guardar el estado de esos 100. No es tan eficiente como una RNN, porque aquí tienes que crear varios estados y por lo tanto vas a consumir un poquito más de memoria, pero no escalas cuadráticamente. O sea, la velocidad de escalado es muchísimo más baja que la que tienes en los transformers. ¿Cómo usas después todos esos estados que has ido guardando? Bueno, pues lo que proponen en el paper es usar lo que ellos llaman una gated aggregation, una agregación gated, vete tú a saber cómo traducir esto al español. No lo voy a intentar directamente. Pero bueno, por la idea de gated, que es un concepto que se usa mucho en computación, pues ya nos hacemos todos una idea de lo que es. La idea es que el modelo, durante el training, va a aprender qué importancia le tiene que dar a cada uno de los estados guardados en función de cuál sea el siguiente token a predecir. Entonces, es como una especie de sistema de prioridades. Cuando hay que predecir un nuevo token, el modelo lo que hace es, después de haberlo aprendido en el training, asignarle más o menos pesos a cada uno de los estados guardados hasta ese momento. Es como una especie de router, pero no es exactamente un router porque el router lo que hace normalmente es elige una de las rutas, mientras que los sistemas estos, los gated systems, lo que hacen no es asignar solo una salida, sino lo que hacen es más bien ponderar todas las salidas a las que podría ir dirigido el flujo de trabajo. En este caso, los estados sobre los que hay que elegir. ¿Y cuál es el resultado de todo este sistema? Pues como la propuesta era un poco el virtuoso término medio, pues el resultado también es una especie de término medio. No es tan bueno a la hora de tener en cuenta detalles como el transformer, es decir, se pierde un poquito más de detalle de los que se perdería el transformer, pero es mucho mejor en detalles que las RNNs. Y en cuanto al consumo de recursos, pues lo mismo pero al revés. No es tan eficiente en recursos como las RNNs porque tiene que guardar varias veces el estado del contexto, pero es mucho más eficiente en recursos que los transformers. Y como decía al principio, esta es una idea que yo ya hace tiempo había pensado que esto ya se había intentado y no funcionaba, porque, a ver, es bastante evidente cuando ves cuál es el problema que tienen los transformers y las RNNs, pensar en este término medio. Es decir, si el problema de los transformers es que escalan cuadráticamente y el problema de las RNNs es que si el contexto es muy grande, el estado de la red acaba perdiendo detalles, ostras, pues guarda más veces el estado, ¿no? Es como, en fin, es una idea que yo creo que es inmediata. Así que me ha sorprendido mucho ver que hasta ahora nadie había hecho la prueba, o nadie, por lo menos del músculo de Google y de Cornell, para que todos nos enteremos de que lo han hecho, pero que nadie haya pensado, vamos a guardar más veces el estado y así no se nos irá diluyendo el contexto a medida que sigan generándose tokens. Pero bueno, mira, nunca se sabe. A veces das por hecho que lo evidente ya lo ha pensado alguien y en este caso, como digo, por lo menos no lo había pensado nadie del músculo de estos dos. El siguiente paper / artículo es uno que han publicado los de Physical Intelligence, esta empresa que, como sus iniciales son PI, pues utilizan el símbolo de pi, del número pi, también para sus modelos. Esta es una empresa de robótica, es una empresa de San Francisco, y han publicado esta semana un artículo, como digo, un paper interno, en el que demostraban cómo la nueva versión de su modelo pi en español, es capaz de realizar tareas que nunca ha visto en el training, porque tiene la capacidad de aprender tareas que se le explican verbalmente, no necesita haberlas hecho él físicamente. Y esto es como decía Armstrong, un pequeño paso para un robot, un gran paso para la robótica, porque el hecho de que un robot pueda, por decirlo de alguna manera, traducir lenguaje a acciones físicas de su cuerpo, de sus articulaciones, de sus piernas, de sus brazos, de sus dedos, es un salto cualitativamente importante. Como en todos los papers que vienen, papers internos de empresas que obviamente tienen sus intereses también en que las cosas parezcan más de lo que son, pues habrá que ver si con el tiempo esto realmente es tan bonito como lo pintan. Pero si lo es, si es tan bonito como lo pintan, es un salto adelante interesante. Y termino la parte de desarrollo volviendo a hacer una vez más una
diatriba, /queja, /homilía dominical sobre lo cansadito que estoy de los agentes y la madre que los trajo al mundo. Si me dieran €1 por cada paper, artículo, noticia en la que aparece la palabra agente, o por cada persona que me dice la palabra agente, o por cada uno que me pregunta por qué hace un agente, o si esto es un agente, o para qué sirve un agente, podría cerrar el podcast porque ya no necesitaría los millones de dólares que me genera. Me los darían esos euros que de uno en uno la palabra agente estaría ingresando en mi cuenta corriente. Es por un lado agotador y por el otro aburrido, con lo cual es un aburrimiento agotador que es lo peor que puede haber en el mundo. Solamente quería comentar, porque me lo apunté esta semana con muy mala ya leche, porque leí en un artículo, tengo aquí la cita textual que hice un bonito copy-paste, que OpenAI y Anthropic están haciendo el panorama competitivo mucho más interesante, decía el tipo de este artículo. La auténtica carrera ya no es quién tiene el modelo más inteligente en un benchmark, es quién puede convertir la inteligencia en el sistema más adecuado para el trabajo real. Como decía aquel, fin de la cita. Y yo pensaba, no, eso es justamente lo que hace que esto no sea interesante. Lo interesante de la inteligencia artificial es que avance en la inteligencia, en que consigamos hacer sistemas que sean cada vez más inteligentes. No en coger lo que ya tienes, aunque no sea muy inteligente, y ver cómo lo puedes usar literalmente para lo que sea que te genere dinero. Porque se te acaba el plazo para rentabilizar las inversiones, porque necesitas una nueva ronda de financiación y entonces tienes que presentar algo con muchas luces y sonidos, lo que sea. Que, como digo siempre, yo entiendo esa necesidad financiera, las empresas no son ONGs, todos hemos hecho cosas que sabíamos que no eran las mejores, pero que para la empresa eran las mejores, pero que intelectualmente eran un truño y que aquello no sostenía un razonamiento de un niño de 12 años, pero da igual, a veces hay que meter pasta como sea y hay que aumentar el margen como sea, que sí. Pero, hombre, que nadie me venga a decir que eso es lo que está haciendo interesante la inteligencia artificial. Eso es lo que la está haciendo aburridísima. Porque además pasa esto que también digo de vez en cuando, que estamos cogiendo la inteligencia artificial generativa, ni siquiera eso, estamos cogiendo los transformers, que es una arquitectura de LLMs, que son un tipo de inteligencia artificial generativa, que son un tipo de deep learning, que es un tipo de machine learning, que es un tipo de inteligencia artificial. Bueno, pues estamos cogiendo ese trocito del mapa completo y nos estamos empeñando en hacer todo el mapa con el trocito. ¿Por qué? Pues porque a la gente le gusta que le digas que lo que sea que vayas a hacer, lo vas a hacer con ChatGPT. Bueno, ahora que lo vas a hacer con Claude. Y dentro de 6 meses con el que esté de moda en ese momento. Esto ya parece la isla de las tentaciones en versión inteligencia artificial. O sea, de repente llega Claude, que es el tentador VIP. Y entonces todas se van con Claude porque acaba de llegar y es el que mola. Y hace un año era ChatGPT y entonces las empresas lo que quieren es que les vayas a vender cosas con ChatGPT o cosas con Claude o cosas con NVIDIA. Y ya no te digo si les dices, que supongo que en Estados Unidos será más fácil, que les puedes conseguir una reunión con Sam Altman o con Darío Amodei o con Jensen Huang, que le vas a poder tocar la cazadora de cuero de los $8.000 a Jensen Huang, que incluso le vas a poder pasar un billete de lotería por la cazadora de cuero de Jensen Huang, que tienes como mínimo una pedrea asegurada. Entonces, con esa obsesión de hacer todo lo que sea con Transformers, yo tengo la sensación de que en vez de avanzar, lo que hemos hecho es montar un campamento. O sea, si esto fuera, yo soy muy de las analogías, si esto fuera escalar al Everest, estamos todavía bastante lejos de la cumbre, no sé yo cómo de lejos, no voy a hacer una equivalencia en metros, pero estamos lejos de la cumbre, y hemos pensado, ¿para qué subir más? Si aquí los turistas ya están dispuestos a pagar por llegar hasta aquí, pues les montamos aquí un bar chupipandi, les montamos un restaurante de autor, donde haya una experiencia gastronómica, ponemos un mirador con cristal para que no les dé mucho el viento porque el turista no es de sufrir y empezamos a cobrar entrada por esto. ¿Qué necesidad hay de seguir escalando si cada vez va a hacer más frío y hay menos oxígeno? Esto cada vez va a ser peor. Vamos a quedarnos aquí. Entonces, hemos encontrado el Transformer, que es un sitio muy chulo, con muy buenas vistas y que ya tiene mérito haber llegado, y estamos intentando construir ya una ciudad con el Transformer. Es otra analogía que tenía aquí apuntada de cuando leía este artículo. Esto es como si cuando se inventó el avión, todos dijéramos, ostras, qué chulo es este nuevo invento del avión. Pero es un poco arriesgado, claro, porque como va por el aire, si te caes, te pegas un zurragazo que no te levantas. Pero por otro lado, qué chulo es el avión. Entonces, ¿no podríamos hacer que el avión fuera un poquito más pegado a la tierra para que no fuera tan arriesgado? Pero que siga yendo a 900 kilómetros por hora, pero más pegado a la tierra, pero sin que se choque con los edificios, pero a 900 kilómetros por hora. Y oye, toda la vez no puede ser. O sea, si quieres usar el avión, va a tener que ir más alto y de vez en cuando el avión se va a caer.
Si quieres que vaya más bajo, entonces no puede ir a 900 kilómetros por hora. Pero a la gente le gusta oír que es posible ir a 900 kilómetros por hora muy pegadito al suelo y no chocarte con nada. Y no puede ser. ¿Qué le vamos a hacer? Leía en otro artículo, de hecho, con estas analogías que se me iban viniendo a la cabeza, dicho de una manera un poquito más técnica y más elegante, decía el del artículo que quizás estemos chocando con un stack ceiling, con un techo del stack, ¿no? de la pila de herramientas que estamos poniéndole alrededor a los LLMs para que hagan lo que nunca fueron diseñados para hacer, que es ser deterministas, exactos, precisos, repetitivos, pero ahí estamos, intentando que el avión vaya a 900 kilómetros por hora cerca de la Tierra y sin chocarse con nada, todo a la vez. Y este tipo, el que hablaba del stack ceiling, decía, llega un momento en el que ya te chocas con problemas estructurales de la arquitectura del Transformer, de la arquitectura de los LLMs. Por ejemplo, el problema de la memoria. Los LLMs no tienen un sistema de memoria, la arquitectura de Transformers no tiene un sistema de memoria como lo entendemos en la computación tradicional. Es decir, un almacén donde tú puedes ir dejando cosas y se pueden recuperar de una manera determinista e infalible el número de veces que haga falta. Un Transformer no tiene eso. Le podemos poner un montón de arneses y de scaffoldings y de frameworks y de sandboxing. Le puedes poner todas las palabras en inglés que quieras alrededor, que no tiene un sistema de memoria y que de vez en cuando va a fallar. De vez en cuando se va a estrellar contra un edificio. Un Transformer no puede manejar millones de tokens de contexto de una manera tan precisa como se requiere para determinadas tareas. La inteligencia artificial generativa es muy buena para lo que es y no es muy buena para lo que no es, como casi todas las herramientas desde que se empezaron a hacer hachas de sílex. O el problema de la supervisión, el problema de que el modelo vaya haciendo las cosas de una manera autónoma, pero que yo pueda saber si en algún momento dado se equivoca. Es que los LLMs, como no sabemos cómo funcionan, tampoco podemos anticipar cuándo van a cometer un error hasta que lo cometen, porque la arquitectura del LLM y del Transformer es la que es. Y aquí volvemos a lo de siempre de, si no entiendes cómo funciona un LLM, difícilmente vas a entender que el LLM puede llegar hasta donde puede llegar. Y aquí termino la homilía porque veo que ya la iglesia se me ha vaciado y nos tenemos que ir todos al bar, que es al final para lo que en general todos acabamos tragándonos la homilía. Pildoritas de la semana. Ya avisé que esto de cuando en su día se habló del prompt engineering, entrábamos en un terreno muy pantanoso. Porque ofrecerle a toda la población la posibilidad de decir que es ingeniero sin tener que ir a chuparse los 6 años de física y matemáticas es un premio muy goloso. Así que dije, cuidado con llamarle esto prompt engineering. ¿Y qué pasó? Que al poco tiempo ya teníamos context engineering. Y hace no mucho advertí, estamos a esto de empezar a hablar de harness engineering. Bueno, pues esta semana ya lo he visto en varios sitios. Harness engineering, ingeniería de arneses, que esto traducido literalmente suena a un mozo de cuadras. Pero no es un mozo de cuadras el que le pone el arnés al caballo. Es un context engineer. Estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Siguiente pildorita, OpenAI ya tiene el equivalente al Claude Code / Claude Cowork, como tiene ya todo el mundo, porque todo el mundo ha visto dónde está el dinero ahora y lo que las empresas quieren que les vendas, así que todo el mundo les va a vender lo mismo. Siguiente pildorita, Anthropic ha sacado un nuevo sabor de Claude que se está convirtiendo ya un poquito en el Lenore de su día, el Lenore amarillo, el Lenore azul, el Lenore verde. Bueno, pues Claude, que ya tenía Claude Code, Claude Cowork, ahora tiene Claude Design, una versión específica de Claude que, como todos podemos intuir por el nombre, está enfocado al diseño. Desde hacer presentaciones de PowerPoint, a hacer prototipos, materiales publicitarios, cualquier cosa que tenga que ver con el diseño. La siguiente pildorita es que unos evaluadores de seguridad de inteligencia artificial del gobierno del Reino Unido han confirmado que esta preview del supermodelo de Anthropic, al que llamaron Claude Mythos, ha sido el primer modelo de inteligencia artificial que ha conseguido realizar una simulación de hackeo corporativo que tienen ellos como test, que requiere 32 pasos para completar el hackeo. Bueno, pues Mythos ha sido el primer modelo que ha completado ese hackeo de 32 pasos solito. Siguiente pildorita, una personalidad, un avatar, no sé cómo llamarlo, de inteligencia artificial llamado Inga Rose, Inga escrito I-N-G-A, Rose como rosa en inglés, ha llegado al número 1 en las listas de éxitos mundiales de iTunes con su single Celebrate Me. La letra la escribió un humano, pero la música la hizo con Suno. Siguiente pildorita, estas 5 compañías que voy a decir, Google, Microsoft, Meta, Amazon y Oracle,
controlan actualmente las 2/3 partes de toda la capacidad de computación del mundo. A mí mucho me ha parecido, así, lo primero que pensé cuando leí el titular es, esto, aquí tiene que haber una rata, voy a leer más por abajo. Pero por otro lado piensas, tampoco es descabellado, porque en Europa no hay nadie. En Asia básicamente está China, pero China en infraestructura tampoco lleva tanto tiempo desarrollándola. Así que igual sí, igual estas 5 empresas tienen 2/3 de toda la capacidad de computación del mundo y aquí estamos todos haciendo que todo el mundo funcione sobre plataformas de computación. Siguiente pildorita, empieza a haber empresas de desarrollo de inteligencia artificial, empresas tecnológicas en general, aunque en el artículo que leí no decían cuáles específicamente, que están empezando a pagarle a gente aproximadamente $25 por hora para que se graben a sí mismos haciendo tareas cotidianas del hogar, como planchar, doblar la ropa, recoger los platos, poner la mesa, en fin, con una especie de cinta en la cabeza en la que te pones el móvil y simplemente tú vas haciendo todo lo que tengas que hacer y lo grabas con el móvil como si lo estuvieras viendo casi desde tus propios ojos, desde la frente. Y obviamente el objetivo de esto es tener mucho footage, mucho metraje para entrenar a robots que en su día puedan estar destinados a ayudar en tareas domésticas. Siguiente pildorita. Esta semana se ha celebrado la media maratón de robots humanoides en Pekín, que ya se ha celebrado otros años. Esta vez, por primera vez, el ganador ha batido el récord humano de la media maratón porque la hizo en 50 minutos 26 segundos. Para que nos hagamos una idea de cómo ha avanzado esto, lo rápido que ha avanzado esto, el año pasado el ganador hizo 2 horas 40 minutos. Es decir, que ha recortado en casi 2 horas el mejor tiempo del año pasado. Además de eso, este año han participado más de 100 equipos, el año pasado participaron unos 20 y también para poner todo en su sitio, yo he estado viendo un trocito del vídeo de la maratón y el ganador, justo antes de llegar, cuando le faltaban como unos 100 metros, se pegó un cacharrazo contra las vallas que tuvieron que ir los humanos de su equipo a levantarlo para que terminara la maratón. Que por otro lado tiene incluso más mérito porque hizo el récord ese que batió al humano incluso cayéndose, porque si no habría bajado de los 50 minutos seguro. Pero con esto lo que quiero decir es que esto mejora muy rápido, pero todavía estamos donde estamos. Pero es cierto que el salto del año pasado a este ha sido espectacular. Y termino con una noticia de Nvidia que esta semana ha presentado Ising, escrito ISING, que es una familia de modelos de inteligencia artificial que además Nvidia libera como código abierto, que están diseñados para funcionar sobre computadores cuánticos. No para que se ejecuten sobre computadores cuánticos, sino para que hagan funcionar el computador cuántico mejor, porque lo que hacen es 2 de las tareas más complicadas en computación cuántica, que son la calibración y la corrección de errores. Por lo tanto, como digo, esto no es un programa que se ejecuta sobre el computador cuántico, sino que forma parte, Jensen Huang, de hecho, en la presentación lo llamaba el sistema operativo de los computadores cuánticos, porque es esa parte, es la capa que está justo encima del hardware para que después tú sobre esa capa sí puedas ya ejecutar programas concretos. Las mejoras que supone son de órdenes de magnitud, por ejemplo, hace la calibración del ordenador cuántico, en lugar de en días, la hace en horas. Y en cuanto a la corrección de errores, que es uno de los principales problemas que tiene ahora la computación cuántica, corrige 3 veces más errores y además lo hace 2,5 veces más rápido. Esta familia de modelos Nvidia ya la ha puesto a disposición de más de 20 instituciones, empresas, grupos de investigación, etcétera, que actualmente, según decían, ya la están usando. Entre esas instituciones está Harvard, está Cornell, está el Fermilab, en fin, un montón. Y con esto Nvidia lo que claramente está intentando, porque sigue un patrón muy claro, es hacer lo mismo que ya ha hecho en otros sectores, empezando por la propia inteligencia artificial generativa, que es asegurarse de que el desarrollo y el uso de la tecnología se hace masivo y que desde el principio los desarrolladores utilizan su tecnología sobre sus chips para que después ellos puedan ser los principales suministradores de cualquier área en la que la inteligencia artificial pegue un petardazo. Eso ha sido todo por hoy, ya si acaso.